Hola, buen día. Soy Patricia Galván y tengo el gusto de estar compartiendo este espacio con Su Carvajal. Hola, Su. Pati, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar de este tema, crianza bajo el miedo. Y la pregunta que yo te hago, quien nos esté escuchando viendo, es, ¿tú fuiste criado bajo el miedo? Y aún así eres de los que ha buscado como la posibilidad o esta búsqueda de alcanzar la felicidad. Eh, digamos que en mi crianza no fue como un miedo explícito, ¿no? Como que fui esta persona con una familia normal, papá, mamá, hermanitos, papá trabajando, mamá en casa, dedicada 100% en casa, siendo muy mamá, o sea, los roles establecidos de lo que era antes, ¿no? El papá, y va a trabajar y todo el tiempo fuera. Cuando llega, llega cansado por el trabajo, por las preocupaciones, a veces llega enojado, a veces llega serio. Mamá exhausta porque todo el tiempo está con los niños, va, viene la tarea, las actividades, la gestión y organización de la casa, si haya casa, agua, refrigerador, todo ese asunto de organizar. Y al mismo tiempo, también está fatigada, cansada, pero realmente no tiene tiempo ni para ella misma, porque cuando termina con los hijos, entonces llega el esposo y hay que atender al esposo porque es el que llega cansado, el que está trabajando. Y entonces es como, y está esta información de estas emociones de enojo, frustración, preocupación y el miedo. Y entonces si a mí se me ocurría ir en contra o decir algo, era luego, pues cállate, pórtate bien, no hagas ruido, tu papá está cansado, yo estoy cansada, ¿qué no ves? ¿No? Como ese miedo a no te muevas, sé perfecta, haz lo correcto, haz lo tuyo, tú tienes tus obligaciones, ¿no? Y sé totalmente agradecida, pero desde este agradecimiento del sacrificio ¿no? Y y entonces es este miedo que también es como buscar lo correcto, siempre lo correcto, estar en lo correcto. Y si no es que perfecto y nunca llegas a lo perfecto. Te sucedió a ti. Y aún así, después de mucho tiempo, siempre había este elemento de quiero ser feliz, quiero reír, quiero jugar. ¿A ti no te Sí, pasó tú? sí, totalmente de acuerdo. Es ese miedo que teníamos a, a- a no contentar a los demás, ¿no? Que nos condicionaba a hacer lo que los demás nos decían que teníamos que hacer, ¿no? Ese miedo a no querer enfadarlos, ese no querer defraudarlos, ¿no? Como tú bien has dicho. Entonces, sí, aún y así, con todo eso, pues yo quería reír y quería cantar y quería saltar y quería ser feliz, evidentemente, porque en algún sitio de mí yo no quería vivir con miedo, quería ser yo, ¿no? Eso, y eso es lo increíble, porque yo creo que la mayoría de las personas, sobre todo si tenemos tuvimos esta crianza, porque hoy la crianza somos mamás, tú y yo, y es totalmente un gran desafío porque hay mucha más información de la que entonces yo tenía el acceso a la edad de 2 años. Hoy los niños tienen acceso al año a un montón de información, o antes. Esta, este temor a equivocarte y defraudar. Y desde ahí entonces estar como en esta lucha interna de ¿a qué le doy prioridad? ¿Al deber, al tener o a lo que yo quiero? Que quizás es totalmente diferente al deber y al tener. Y entonces entras después, quizás ya ni siquiera al miedo,
de ese papá o de esa mamá, sino a tus propias conclusiones y reactividades de este miedo internalizado, donde tú eres Mm, como tu juez y a veces somos muy duros con nosotros. totalmente, totalmente. La persona que más nos juzga somos nosotros a nosotros mismos, está claro. Pero porque venimos de ahí, de ese no lo estoy haciendo bien, mamá se va a enfadar o papá se va a molestar porque estoy haciendo ruido o em, entonces estás ahí en una balanza de hacia dónde o qué me hace más feliz, si el hecho de ser yo o el hecho de no enfadar al lado. Y realmente en el siglo pasado era muy difícil llegar a ese equilibrio. Por eso, porque mamás también estaban todo el día en casa y una fórmula que usaban era el castigo. Y a mí me daba mucho miedo el castigo. Y no era un castigo físico, pero me daba miedo. Entonces no podía ser yo, porque estaba condicionada, totalmente condicionada. Entonces la Sí, suerte que tenemos es que hoy por hoy los castigos se han bastante suprimido o bastante aligerado, ¿no? No se, no se educa con castigos ya hoy en día, esa es la suerte que tenemos. Y en Access muchísimo menos. En Access damos muchísima más libertad a los niños a que hagan incluso el ruido que necesiten hacer. O sea, no pasa nada. Y esa es la magia que tenemos nosotras ahora, con esas sí, herramientas. sí, y es esta magia de cómo estos condicionamientos, porque también nuestros padres también fueron condicionados y así generacionalmente hacia atrás, ¿no? Y cada generación estuvo como haciendo la mejor fórmula, ¿no? Para hacerlo diferente. Simplemente yo creo que esa parte de hacerlo diferente, ese condicionamiento. Y ahora lo que hacemos mucho también como padres de de este nuevo siglo, con niños de del siglo XXI, es como también, como ya ni siquiera buscamos el condicionamiento, pero entonces cómo los controlamos, cómo ponemos esos límites sanos, ¿no? Donde efectivamente el miedo ya no es un elemento para controlar a nadie. Al contrario, al contrario, hay como otro tipo hay otro tipo hay una demanda de una energía y una presencia mucho más, es totalmente diferente, como de, no lo sé cómo sea para ti, pero es como, para mí está siendo como requiero estar yo bien y estar como en mi centro o estar como muy gestionada internamente no en la reactividad, es presencia, para poder entonces estar con el otro, sabiendo, Ah, sí, sabiendo que ese otro es mi hija y sabiendo que quiero hacerlo diferente, ¿no? Como lo hicieron con mis papás. Y más que hacerlo diferente y buscar como otra fórmula, es como reconocer ese ser que hay ahí, grandeza, esa grandeza y cómo realmente empoderarlo y cómo realmente darle, darle el espacio de que sus elecciones, más que crear una responsabilidad y consecuencia y el resultado, porque eso nos da miedo, ¿no? Y entonces nada más vamos a los resultados sí, exitosos, buenos, sino que también sus elecciones crean, son creaciones y que entonces esté en ella el reconocer si eso quiere crear en su vida, si eso quiere crear en su vida. Y ujú, como en esta interacción mm, humana que se requiere, oye, no es que yo te controle, tú tampoco me vas a controlar, ¿no? Esta lucha de quién es papá e hijo, sino en esta, pues es sí, como mucha gratitud de estamos juntos en esto, estamos aprendiendo. sí, O sí. sea,
Yo estoy aprendiendo a ser mamá. Sí, sí, y aprendemos Y quizás ella está cada aprendiendo día a ser aprendemos hija, algo. ¿sí? Está aprendiendo a ser hija y no de la manera en que yo aprendí a ser hija, condicionada por el resultado bueno, por no equivocarme y por temor y por el que me da miedo que me castiguen, no me da miedo que se enojen Ujú, o ujú, agradar. ujú. Sí, sí. Y cuando has dicho lo de mantenerte en tu centro, en tu yo, en tu equilibrio, a mí lo que me funciona muy bien son las barras. Ah, Me funcionan muy, muy bien, porque me ayudan, aparte de estar yo en mi equilibrio, en mi conectar conmigo misma, mm, me ayudan a permitir que el otro conecte consigo mismo. Entonces, ves las acciones o las elecciones de tus hijos como elecciones propias y creaciones propias, que salen de ellos porque es lo que a ellos les llama. Les llama porque es su futuro o les llama porque tienen curiosidad simplemente, pero ya les das ese, no es aquella frase que nos decían las madres, no, tú te estampas y cuando te hayas estampado ya te recogeré. sí. No es desde No. ahí, es desde, no, es desde, bueno, vamos a ver qué. Yo no sé si te vas a estampar o si te va a funcionar, pero si eres feliz probándolo, entonces prueba. Y las barras me llevan mucho a ese estado de tú a tú, porque aunque son pequeños y necesitan mucho acompañamiento, ya lo hemos dicho varias veces que ellos son y ellos saben. Entonces, bueno, pues vamos a acompañar desde nuestro centro, no desde el Nuestros miedos. cuidado, sí, no desde nuestros miedos. Gracias. Sí, escuchando eso, por supuesto, las barras también es este espacio porque hay o sea, ¿cuántos años crecí y creé mi vida con este condicionamiento? Y no porque, mis papás fueron así, sino, pues un periodo mis papás fueron así, pero luego fui yo. Fui yo la que creó todos mis condicionamientos internos, o sea, ya papá y mamá hicieron su parte, pero la mayor parte de las décadas fui yo. Entonces también reconocer que estos condicionamientos los creé yo y que están ahí, que sí, la única manera que para mí me ha funcionado es que cómo quito, cómo suelto, cómo diluyo, cómo ahí creo más espacio más allá de esos condicionamientos que ni siquiera requiero cambiarlos ni transformarlos, sino simplemente ahí están y elegir algo más, es con las barras. Con las barras y después cuando estás frente a un chico que es tu hijo con totalmente un presente súper diferente, con información muy diferente, con una energía muy diferente a la que entonces teníamos o se nos permitió, en lugar de estarlo criando desde nuestros miedos, donde queremos como controlar, tener todo bajo control, ¿no? Y esta parte no te estampes, porque además no quiero recogerte, o además, me da miedo si te recojo, ¿no? O sea, se nos mueve como no quiero, pero me da miedo y entonces mejor voy al rescate y mejor te suelto la cuerda, pero mejor te la agarro. Y es esta búsqueda de ese equilibrio que no, nada tiene que ver con nuestro hijo, tiene que ver con nosotros, con estos condicionamientos internos que nos siguen gestionando en nuestras diario vivir y en nuestras elecciones, y que la única manera de poder y hacer espacio aquí, en el corazón y en todo nuestro cuerpo,
es definitivamente corriendo barras. Que te corran las barras, que te corran las barras. Y entonces, cuando estás frente a tu hijo, es sí, elige, estás eligiendo, ahí hay una pared, pero quieres estamparte, estámpate. Y luego hablamos, y luego me dices, Vemos. vemos. Y también por otro lado, también tener como, no desde el miedo y sí desde esta confianza de saber en qué momento ese camino que esté eligiendo tampoco te va a funcionar a ti como mamá. O sea, no es esa libertad total, sino es, no, no, a mí no me funciona. Pero ya no lo haces desde, me voy a enfermar, me voy a morir. ¿Y le haces esto a tu madre? Sino es desde, no, no, a mí no me funciona. Mientras estemos en esta interacción aquí, tú y yo, ¿no? No me funciona. Cuando tengas ciertos elementos en tu vida y con ellos quieras elegir con eso, tú elige. Hagamos una pregunta en este momento, porque también nos vamos al futuro de 10 años adelante, que todavía no son hechos, o sea, todavía no está aquí, pero hagamos una pregunta aquí. Y quizás estamos hablando como en chino, ¿no? Yo creo que la gente decir, bueno, ¿es un sí o no? Un no, sí. ¿Qué está diciendo Pati Susi? ¿Están viviendo estas felices? O sea, ¿te divierten o la sufren siendo mamás? ¿Tú te diviertes? Está Sí. bien, está bien. Es como más divertido ser mamá. Yo sí, yo me divierto. Yo soy mamá hace ya un montón de años y mi última la más divertida, porque hay más espacio para que se dé todo, hay menos condicionamientos, hay más, pues eso, y más sorpresas, porque tú ves el muro y dices, se va a estampar y salta una cuerda y lo salta. Y dices, ahí va, pues, pues qué bien, ¿no? Suerte que le deje saltar. Eso, porque en la medida Entonces es mucho más fácil ahora, claro, porque en la medida que estás muchísimo más ahí fácil. respaldando, o sea, no rescatando, respaldando y estando presente, lo empoderas a que también haga, haga acceso o tenga acceso a sus propias capacidades, como wow, o sea, con una cuerda brincó, wow, genial, qué guay, muy bien. Sí, 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 Y no desde este lugar de fue un obstáculo y la dificultad, ¿no? Sino desde wow, qué increíble, sí, sí, la sí, sí, ligereza. sí. Y sin tener que inculcar ese miedo o saliendo tú de tu propio miedo para no trasladárselo a ellos. Ay, eso es tan relevante Es hoy más en día. divertida la crianza así. Sí. Entonces, Mm. si eres Evidentemente papá, siempre vamos a tener miedos, porque di, decía que evidentemente siempre vamos a tener miedos porque tenemos miedos adquiridos, ¿no? Eh, y siempre está ahí la vocecita del... Pero luego está la otra voz que te dice, confía, confía en la vida, permite, permite que vivan, que experimenten, que... Mm, sí, y eso, qué divino sería que mucho más, como en nuestro rol de mamá, hagamos más uso y escuchemos más esa voz que dice, confía. Confía en ti como mamá,
porque también si estás siendo mamá tienes grandes capacidades, habilidades, que puedes acceder a ellos si quizás accedes a esta terapia de barras. Y también confía en ellos de tal manera que también en lugar de crear una interacción mucho bajo el control, el miedo, estas cuerdas energéticas de tenerlos cerca, dejarlos volar, pero sin soltar esta cuerda, realmente vincularnos, o sea, como tener una comunicación energética de aquí estoy, porque sí me eres relevante, sí me eres importante, sí te tengo cariño y aquí estoy. Elige, haz acceso a tus capacidades, hacerle más caso a esa voz de confianza en él, confianza en ti. Mm. Y donde Sí, quizás accediendo y practicando más esto, pues este acondicionamiento de este miedo que lo hemos hecho hasta valioso, ¿no? Como, ay, ahí está esa cosita que me, me, no me permite fallar, caer, entrar en un esquema de riesgo, no sé, cada quien tenemos nuestra propia estructura. Cada vez le damos menos valor, menos significado y empezamos a acceder a confiar en ti, ¿verdad, Su? te me has congelado, Pati. Sí, y esto está muy extraño. Cuando empezamos a hablar de este espacio, es como, es, Mm, mm, yo te escucho. mm. Vale. Entonces, confiar en ti es subir el volumen a esa confianza, en lugar de criar bajo el miedo y tus miedos. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Mm. Entonces, ¿dónde estás? ¿Dónde estás dando clases de barras? Estoy en Barcelona, en España, pero me gusta moverme por todo el territorio español. ¿Y tú estás en? Yo estoy en Cuernavaca, en País México, y también me gusta eh, difundir y enseñar esta técnica que es muy fácil de aprender. Y qué increíble que en cada casa hubiera una persona que supiera correr barras. Sí, sí. Porque es que en cualquier momento puedes decir, aquí me estiro y recibo mi sesión, sin necesidad de desplazarte a ningún sitio, ni luego le cocinas su plato favorito y ala, ya le has pagado. Y sigues disfrutando de esta gran aventura que es criar, criar Sí. un ser un ser que es tu hijo y que tiene grandes capacidades. Mm. Sí. Pues muchas gracias, Su. Y si nos estás viendo, nos estás escuchando en cualquiera de las plataformas, te gusta esto, comenta qué tema te gustaría escuchar, cuál es tu perspectiva, tu opinión, o como dicen por ahí, darle like y suscribirte y nos vemos la siguiente semana. Y dale a la campanita, así te avisará. Un gusto, Su. Un Nos vemos, Pati. abrazo. Bye. Chao. A divertirnos más en esto de ser mamá y criar niños o jóvenes. Venga. Bye.